cosas. Uno, que necesitamos conocernos mejor. El agua es algo muy amplio. Hay investigadores de todas las áreas, de física, de ciencias exactas, de ciencias naturales, de ingeniería, de ciencias sociales, de derecho, que trabajan el tema. Necesitamos la transdisciplinariedad, indudablemente, pero hacer un directorio de investigadores que comprometidos en este tema, de qué universidad o de qué institutos del sector público o privado provienen, cuál es la temática, y tomaremos también lo de la UNESCO, que tiene más de 40 y tantos ejes para el agua, ¿no? Para precisar qué producción científica existe a nivel nacional y regional, y también lo de las tesis. Hay muchísimas tesis en nuestro país que no están valoradas, no sabemos que existen. Cierto que algunas universidades han tratado actualmente recuperarlas y ponerlas en la web, pero no es siempre lo común. Y todo en torno al agua, las ciencias del agua. Paralelamente a eso, pensamos que podríamos organizar un evento específicamente para 2015, un curso y un evento. Un curso sobre represas y agua, eutrofización, manejo de represas, conectividad, pidiendo al punto focal de agua de Colombia y a otro de las Llanas, Gabriel Roldán específicamente, ¿no? Venir y en lugar de tener un curso pequeño, poder invitar a universidades de provincia, personas interesadas. Nuestro país sufre mucho de eutrofización. Basta ver la bahía de Puno, basta ver el Guatanay, basta ver en la selva el lago más grande, el Rimachín, ¿no? Ver cómo está actualmente. Es bien importante eso. Pero también pensamos organizar una conferencia mucho más corta, de medio día o menos, entre la Academia Nacional de Ciencias y la Academia Nacional de Medicina, en torno a residuos sólidos hospitalarios e impacto en el agua, para ver las brechas de conocimiento y el impacto de esas brechas en la falta de políticas públicas. Otros temas han sido levantados. Esta jornada entre Academia Nacional de Ciencias y Academia Nacional de Medicina podría permitir consolidar un programa en torno a este eje de investigación que podría ser presentado en 2016, por lo menos los primeros resultados. Otros ejes serían agua, suelo, servicios ecosistémicos, que es sumamente importante. Estamos iniciando este año objetivos de desarrollo sostenible y hay sostenibilidad de ecosistemas y seguridad hídrica, y es uno de los temas ecosistemas hídricos menos trabajado a nivel nacional, donde hay menos producción científica, y tendremos que ver cómo motivar más, cómo producir más información ahí. Luego hay un tema que es eficiencia en consumo de agua en vivienda, pero también instituciones públicas como instituciones del sector educativo, tanto escuelas, colegios y universidades, que pueden tener campus inmensos y tener impactos a nivel de calidad y cantidad
muy importantes. Es lamentable ver que de un lado hay investigadores en agua y de otro lado hay impactos en los mismos campus, ¿no? Y obviamente un eje transversal será siempre educación, construcción de capacidades y responsabilidad social. Hasta ahí hemos avanzado. Me parece que sería importante que ustedes mantengan la comunicación en el grupo, que el directorio lo compartan y que esto que se están proponiendo se pueda concretar a través de esa distribución de tareas para que las actividades lleguen a hacerse realidad, ¿no? Eso es la sugerencia, que todos se conocieran esta noche, que el directorio lo manejen todos, que estén en contacto a través de la tecnología informática y que se pueda lograr lo que se ha planteado ahora. Hay ahora con estas tecnologías, incluso pueden hacer teleconferencias, redacción de documentos en línea, usando toda la tecnología del Drive y etcétera, ¿no? Sí, bueno, entonces, un aplauso para el sí. grupo.